Muy buenas tardes, hermanos. Estamos haciendo este video que es la continuación de uno de los eventos muy importantes, uno de los acontecimientos que se va a manifestar dentro de muy poco, que en campo bíblico y profético se lo conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. En este día nos encontramos el día sábado 24 de febrero del 2018, eh, un día especial para poder grabar este tipo de video que nos va a dar la oportunidad de seguir conociendo a través de la luz de la palabra todos los acontecimientos proféticos que están por venir. Y en este día yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de vida eh, como una esperanza para todo ser humano. Debemos dar gracias a Dios que nos tiene con vida y aún mucho más debemos dar gracias a Dios que nos ha dado en este día la oportunidad de grabar este precioso video, dando la continuación de este acontecimiento que se lo conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. En este día, para las personas que no me conocen, porque prácticamente soy un predicador nuevo, soy un predicador que, que está recién saliendo con estos videos en el plano mundial para traer advertencia a la iglesia, para traer arrepentimiento a través de su palabra, para que la palabra pueda llegar al corazón del creyente. Y también traigo este mensaje como advertencia también para el mundo, porque está escrito, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos entrando a un tiempo muy difícil, estamos entrando a un tiempo muy importante para todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo y también para toda la humanidad, porque estamos viendo ante los ojos del mundo acontecimientos que se están cumpliendo exactamente así como está escrito en la palabra de Dios. Nos hemos quedado anonadados, nos hemos quedado absortos ante los diferentes acontecimientos, y es por eso que yo traigo a colación este video, para que este video comience a preparar el corazón de todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, que vivimos en este mundo y que se lo considera a este grupo como los vivos en Cristo. Justamente en el video anterior nosotros estábamos relatando dos grandes grupos que están escritos en uno de los textos del libro de Tesalonicenses, uno de los textos importantes donde manifiesta que existen dos grandes grupos, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Entonces, en este día vamos a continuar con el relato de este libro importante, como lo explicaba en el video anterior, del libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre que, dejando su trono en el cielo, vino a la tierra para nacer como ser humano y mediante su ministerio, que fue un aproximado de 3 años de su ministerio, pudo manifestar él mismo como Dios hecho hombre sobre la tierra, el arrebatamiento de la iglesia en una de las parábolas muy conocidas para los cristianos, para el pueblo de Dios, que se lo conoce como la parábola de las 10 vírgenes. En este momento vamos a abrir la Biblia y vamos a leer uno de los capítulos importantes del libro de Mateo, que es el capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Es un capítulo que prácticamente nos va a enseñar sobre el arrebatamiento de la iglesia, porque
el arrebatamiento de la iglesia trae a colación otro conocimiento que se lo conoce como la cena de las bodas del Cordero. Y está relacionado, está totalmente relacionado con el mensaje del rapto de la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el Monte de los Olivos, comenzó a relatarle en parábola este acontecimiento a sus apóstoles. Entonces dice la parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo del 1 hasta el versículo 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hemos leído uno de los capítulos muy importantes del libro de Mateo. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Y aquí en este capítulo, prácticamente nuestro Señor Jesucristo, a través de una parábola, comienza a relatar justamente, no para la iglesia que recién estaba siendo formada en los tiempos de Jesús, sino que este relato era para la iglesia, para los vivos en Cristo, que estábamos esperando justamente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para llevar a su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo texto lo manifiesta. El mismo texto lo manifiesta. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí el escritor utiliza una palabra comparativa. Dice: será semejante. La palabra semejante quiere decir que es, nuestro Señor Jesucristo lo compara al reino de los cielos como a 10 vírgenes. Palabra comparativa. Esta palabra comparativa nos da a entender, cuando comenzamos a leer el texto bíblico, que el reino de los cielos justamente se refería para cuando se iba a manifestar nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque dice: el reino de los cielos será. La palabra será es una palabra futura. Es una palabra que se cumple a nuestros días, en este tiempo, para nuestros días. Dice: el reino de los cielos será semejante. Entonces hay dos palabras que están muy unidas, muy entrelazadas. Dice: será es una palabra futurista, y semejante es una palabra comparativa. Dice: el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a toda la iglesia, a todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo, que estamos viviendo prácticamente
este acontecimiento que está a punto de manifestarse y que nosotros vamos a tener la dicha, vamos a tener el gozo para los que vamos a ser partícipe de este acontecimiento de ser arrebatados. Entonces, es muy importante comenzar a desglosar la palabra de Dios para que nosotros podamos entender que nuestro Señor Jesucristo hace a través de la parábola, hace una especie de comparación con respecto a la iglesia o al cuerpo de Cristo que se encuentra manifestado en estos últimos días, porque el mismo texto más adelante dice, y a la medianoche se oyó un clamor, dice, venid, salid a recibir al esposo, dice, y todas las vírgenes se levantaron, pero solamente las que tenían aceite en sus lámparas y las que estaban preparadas, entraron con nuestro Señor Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué yo manifiesto esto? Porque las 10 vírgenes, dentro de la parábola comparativa de las 10 vírgenes, representan a este grupo que yo le decía en el primer video, a este grupo que se lo conoce como los vivos en Cristo. Y todo ese grupo que conforman el cuerpo de Cristo está dividido no porque yo lo haya querido manifestar así por mi propio conocimiento, sino porque nuestro Señor Jesucristo mismo manifestó. Dice que estas 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Entonces, aquí vemos exactamente dos grandes grupos dentro de lo que se lo conoce como lo que hemos venido estudiando del grupo los vivos en Cristo. Dice que al final de los días, cuando el esposo que representa a Cristo se manifieste en este mundo para llevar a su iglesia, dice que solamente las vírgenes prudentes que tomaron sus lámparas, que inclusive habían tomado sus vasijas con aceite para estar listas y preparadas cuando venga el Hijo del Hombre, dice que cuando se manifestó el esposo que representa a nuestro Señor Jesucristo, dice, prepararon sus lámparas, pusieron aceite en sus lámparas, dice, y entraron con nuestro Señor Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ¿qué representa las lámparas? Las lámparas en el campo bíblico representa a la palabra de Dios. Así está escrito, dice en el Salmo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a vuestro camino. Nosotros, escudriñando los textos bíblicos, nosotros podemos entender de forma perfecta que la lámpara representa a la palabra de Dios y el aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Y más adelante nosotros vemos en el versículo, de forma sorprendente, en el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. La palabra él es una palabra con un pronombre personal, o sea, que reemplaza a un nombre. Por ejemplo, él reemplaza al esposo, que en forma representativa reemplaza a Cristo. Entonces, es un pronombre personal. La palabra él dice en el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí, en este versículo, dice, y las que estaban preparadas. ¿Qué significa esta palabra que está escrita, que dice, y las que estaban
preparadas. Esta palabra nos deja una especie de incertidumbre, porque muchos argumentan, unos dicen, bueno, preparada quiere decir que estábamos viviendo una vida de santidad, estábamos viviendo de una forma íntegra, que estábamos viviendo prácticamente esperanzado en este acontecimiento que se lo conoce como arrebatamiento o rapto de la iglesia. Otros dicen, bueno, yo trataba de vivir en el espíritu, pero esta palabra que está escrito en el versículo 10 del capítulo 25 de Mateo, dice, y las que estaban preparadas, significa que así como los tiempos de Noé, traigo a colación los tiempos de Noé porque así está escrito. En el capítulo 7 del libro de Génesis, dice que antes de que venga el diluvio universal, Jehová el Padre se le presentó por última vez, faltando exactamente 7 días para que venga este acontecimiento que está relatado en la Biblia y que se lo conoce como el diluvio universal. Dice que faltando 7 días antes del diluvio, en el capítulo 7, versículo 1, versículo 4 y también el versículo 10 del capítulo 7 de Génesis, nosotros, al momento que comenzamos a leer el texto, nosotros vamos a mirar cómo dice que se le presentó Jehová el Padre y le dijo a Noé, dice, Noé, dice, pasados 7 días vendrá el diluvio sobre la faz de la tierra y desde este momento comienza a meter animales de diferente especie, de par en par, comienza a meter dentro del arca. Dice, porque pasados 7 días traeré un diluvio sobre la faz de la tierra. Y el versículo 10 dice, y pasados 7 días, cuando se cumplió, desde el momento que Jehová el Padre habló con Noé, dice, vino el diluvio, dice, y pudo entrar Noé y toda su familia, dice, y Jehová cerró la puerta. Es algo impresionante. Así como Jehová el Padre se le presentó a Noé, faltando 7 días para que se manifieste el diluvio universal, y le avisó, dice, prepárate porque pasados 7 días, o sea, dentro de una semana, vendrá el diluvio que está determinado como juicio sobre la faz de la tierra para toda la humanidad por cuanto no quisieron recibir el amor de la palabra para poder ser salvos. Entonces, les trajo, a través de este relato, Jehová el Padre le trajo a Noé este tipo de advertencia, y asimismo yo tomo, así como los días de Noé, tomo este tipo de advertencia para traerlo a través de este mensaje que he preparado en este precioso video, para manifestarlo al mundo de que el arrebatamiento de la iglesia está exactamente en un escaso corto de tiempo. Está a punto de manifestarse el arrebatamiento de la iglesia. Y así como Noé fue advertido por medio de Jehová el Padre, asimismo ahora nosotros, todos los que conformamos el grupo de los vivos en Cristo y todos los miembros que conformamos el cuerpo de Cristo que se encuentra sobre la faz de la tierra, y los que nos consideramos como las vírgenes prudentes, cuando venga este acontecimiento tan esperado, nosotros estemos totalmente advertidos, que nosotros estemos totalmente preparados, para que nosotros podamos ser parte de este acontecimiento tan maravilloso que es el rapto de la iglesia. Ahora, esa es la esencia de lo que significa la palabra preparados.
La palabra preparado es el mensaje de advertencia que nuestro Señor Jesucristo trae a su iglesia para que nosotros estemos advertidos, para que nosotros seamos como el siervo vigilante. Dice que cuando regresó el esposo de la cena de la boda del Cordero, dice, lo encontró dando alimento sobre su casa a tiempo, para que todos estén totalmente preparados de los acontecimientos que están por venir. Y en el versículo 11 vemos algo muy interesante. En el versículo 11 vemos algo muy importante para que puedan entender todo el versículo. Voy a leerlo. Pero mientras ellas iban, o sea, las vírgenes insensatas, a comprar, porque no tenían aceite para sus lámparas. Dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. También en este tipo de lectura que nosotros realizamos en este versículo 11, hay muchos corrientes de conocimiento que manifiestan, mucha corriente de conocimiento que manifiestan que la puerta que aquí nosotros leemos de forma literal se refiere a la puerta de la gracia. Manifiestan que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, hasta ahí terminó el tiempo de la gracia. Ya no habrá más oportunidad de salvación para todas las personas para todas las personas que ingresen dentro de los 7 años, o como se dice bíblicamente, los que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Entonces argumentan que, dice, esta puerta que leemos aquí de forma literal se refiere a la puerta de la gracia. Pero en la palabra de Dios, la palabra mismo nos confirma que esta puerta que nosotros leemos aquí de forma literal no se refiere exclusivamente a la puerta de la gracia, porque nosotros vemos que la gracia ha sido manifestada desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere este tipo de puerta? Dice, y entraron con él a las bodas, o sea, a las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. Esta puerta que nosotros aquí leemos de forma literal se refiere a la puerta de lo que se conoce como la ciudad santa, que está escrito en el libro de Hebreos, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. A esa puerta es la que se cerró, no la puerta de la gracia, porque inclusive dentro de los 7 años, dice, y vi una gran multitud, la palabra de Dios dice, y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, habrá millones de seres humanos, millones sobre millones de seres humanos, de todas las naciones de la tierra, que inclusive dentro de los 7 años tendrán oportunidad de salvación. ¿Por qué no lo digo yo? Uno de los ancianos, cuando Juan le pregunta, dice, Señor, ¿y estos quiénes son? Y uno de los ancianos le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces nosotros podemos ver que dice un número, dice, la cual nadie lo podía contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Inclusive dentro de los 7 años se salvarán millones de millones
de seres humanos se salvarán por la predicación no solamente de nosotros, los vivos en Cristo, que hemos estado predicando este mensaje del Evangelio por cientos y por miles de años. Se ha venido predicando este tipo de acontecimiento proféticos que están por venir, otros acontecimientos que ya se han cumplido ante nuestros propios ojos y que ha servido como mensaje de advertencia para que la humanidad pueda entender de que existe un Dios que controla el tiempo y que controla las edades, que controla aún inclusive la vida de los hombres y sus pensamientos, y que todas las cosas que están escritas se van cumpliendo no de acuerdo al tiempo del hombre, sino que todas las cosas se están cumpliendo de acuerdo al tiempo de Dios, y así como Dios lo dejó escrito en su bendita palabra. Entonces, para no salirme mucho del tema, la puerta que se refiere aquí es la puerta de la Nueva Jerusalén, que justamente abrirá esa puerta principal para que todos los muertos en Cristo, de estos dos grupos que yo les relataba en el primer video, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste a llevar a su iglesia, podamos ser transformados y podamos ser llevados de aquí de la tierra hacia el cielo, y podamos entrar a esa ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén, que nuestro Señor Jesucristo tenía preparado de antemano para que nosotros ahí podamos celebrar la cena de las bodas del Cordero. A esta puerta, cuando leemos de forma literal, es la puerta que se refiere, dice, y la puerta se cerró. A veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero no podemos entender, porque son acontecimientos que están escritos y que están un poco escondidos, pero la misma Biblia nos enseña que en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, para que no sea hablando por conocimiento humano, sino que sea la misma palabra de Dios quien nos relate todo este tipo de acontecimientos para que nosotros podamos entender. Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces, esta es la puerta del mensaje que yo me estaba refiriendo hace un momento. Una puerta abierta en el cielo. No es la puerta de la gracia. Como muchos hermanos predicadores, muchos pastores, muchos evangelistas manifestaban o pensaban que era la puerta de la gracia que se cerraba. O sea, ya no había más oportunidad de salvación. Y no se refería exactamente a la puerta de la gracia, sino que se refiere exactamente a una puerta en el cielo, que es la puerta de esta ciudad santa, de esta ciudad amada, que es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que abrirá su puerta principal para que el cuerpo de Cristo, su iglesia, pueda ser arrebatada y pueda ingresar por esta puerta de esta ciudad celestial tan preciosa, tan maravillosa, que en palabras humanas no podemos describir tanta maravilla de esta ciudad celestial. No podemos describir. A veces yo me quedo corto de palabra sin poder explicar inclusive el arrebatamiento de la iglesia, cuanto más esta ciudad celestial, que está detallada en el libro de Apocalipsis como la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén,
que descenderá del cielo y que vendrá a la tierra.